Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Continúa en todo el planeta prácticamente el interés por el tema relaciones Cuba-Estados Unidos. Es difícil, aunque sean periódicos escritos pequeños de esos que dicen que están en desaparición, que en las páginas internacionales no aparezca aunque sea una pequeña notica referente al tema. Y hoy, ¿qué quiero hacer con ustedes que están muy atentos y siguiendo el asunto? Presentarles otra pieza de este rompecabezas. ¿Qué quiero compartir? Quiero compartir la estrategia que van a seguir, que ya están siguiendo y que están diciendo los poderosos enemigos que tiene este proceso de relaciones y posteriormente el inicio de la compleja normalización de relaciones entre los dos países. Para ayudarnos a entender esto, lo he dividido en lo que yo llamaría las dos líneas, las dos estrategias fundamentales que están siguiendo los enemigos de este proceso. La primera de ellas, y vamos a comenzar a ver ya en pantalla, se los he preparado para este efecto. La primera es bloquear en el Senado de los Estados Unidos la confirmación de la persona que propongan como embajador de Estados Unidos en La Habana. Hay que presentar un embajador, hay que proponer un embajador. Bueno, estos dos senadores, Marco Rubio y Ted Cruz, ambos republicanos y ambos candidatos presidenciales, independientemente de que ambos son de origen cubano, pero no es el tema en este caso, pero sobre todo Marco Rubio juega un papel importante en uno de los subcomités del Senado que tiene que ver con las relaciones exteriores. Ambos han dicho, ahí los vieron en pantalla los dos, de manera idéntica, vamos a bloquear a quien propongan. El tema aquí no es que si proponen como embajador en La Habana a alguien muy calificado, muy preparado, muy especializado, muy apropiado, a ellos no les importa. Ellos van a bloquear para que no se nombre ningún embajador en Cuba, ningún embajador de Estados Unidos. Quiero aclarar que esto ha pasado anteriormente en Estados Unidos por razones de política interna, por razones incluso ajenas a la propia persona en ocasiones, sino por pasarle una cuenta al gobierno, se ha bloqueado el nombramiento de un embajador, así que esto puede ser una complicación y va a ser una de las estrategias que usen. Vamos a continuar viendo en pantalla. Este hombre ni es de origen cubano, ni es de Miami, ni es de un distrito que tenga cubano. Es nada más y nada menos que el líder de la mayoría republicana en el Senado de los Estados Unidos. Miren lo que dijo. Es improbable que los senadores republicanos, que son mayoría, confirmen un embajador estadounidense en Cuba. Uno pensaría que la normalización de las relaciones con Cuba vendría acompañada de algunas modificaciones de su comportamiento, se refiere a Cuba. Cuba, dijo, es un estado policial y un refugio de criminales. No veo evidencia alguna de que vayan a cambiar su conducta, así que dudo que confirmemos un embajador. Probablemente no necesiten uno. Y repito, esto que ustedes están viendo en pantalla es el líder. Este hombre ni siquiera es de cercano a la Florida, no tiene cubanos en su distrito y es el líder de la mayoría en el Senado, en este caso de los republicanos, que además presiden todos los comités. Comité de Transporte, Comité de Finanzas, Comité de Relaciones Exteriores, todos tienen un presidente republicano. Y este es el jefe de todos ellos en el Senado. Digo esto para que no se confunda la clásica oposición de lo que han llamado la industria anticubana de Miami con esta oposición que obedece a otros factores. Vamos a continuar viendo en pantalla. El gobierno, dijo esta señora muy conocida a ustedes, Ileana Ros-Lehtinen, esta sí es representante por el estado de la Florida, no va a recibir ni un centavo para la nueva embajada y tampoco obtendrá la confirmación del embajador porque no hemos visto reformas en Cuba, aseguró. El presidente, dijo la señora Ros-Lehtinen, está buscando su legado. Para él Cuba es un experimento, como si fuera un zoológico, pero no es un experimento. Las personas están sufriendo porque carecen de libertad, democracia y derechos humanos, dijo la señora en una ceremonia de entrega de, creo que de ciudadanía, que hubo en la ciudad de Miami, afirmó esto. Esto quiere decir que ahí hay una segunda estrategia. Primera estrategia, no vamos a aprobar ningún embajador. Y segunda estrategia, que la van a seguir viendo ahora, no vamos a aprobar ni un centavo, y esto es complicado, se lo voy a explicar después, para el presupuesto de abrir una nueva embajada en La Habana. Esa es la segunda estrategia. Vamos a continuar viendo. Mario Díaz-Balart, también representante por el estado de la Florida.
El régimen cubano no representa al pueblo, es su enemigo. Por estas razones, el subcomité de la Cámara, encargada de asignaciones de Estado, operaciones extranjeras y programas relacionados, este es un subcomité, negó fondos para una embajada de Estados Unidos en La Habana y para una embajada y consulados de Cuba en los Estados Unidos, en su proyecto de ley para el año fiscal 2016. Vamos a pararnos ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos están tratando de bloquear que en el presupuesto del Estado aparezca un acápite donde esté presupuesto para la apertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Puede que lo logren, pero puede también que el Ejecutivo, que tiene posibilidades, se vaya por encima de esto y busque, esto es una batalla de legalismos a veces, de truquitos legales, de yo te bloqueo por aquí, pero yo te evado el bloqueo de esta manera, y uso la palabra bloqueo con toda intención en este caso, porque se lo hacen mutuamente oposición y gobierno en este caso. La administración, o sea, el gobierno del presidente Obama tiene posibilidades de evadir esto. Simplemente tiene el presupuesto aprobado ya para la sección de intereses, que de paso les digo que es la misión diplomática más grande que hay en La Habana en estos momentos, de más cantidad de gente, aunque ellos están, por supuesto, proponiendo convertirla en embajada, hacer mejoras, ampliarla, etcétera. Bien, puede ser que usen ese presupuesto o puede ser que usen otros vericuetos legales que tienen para evadir esta prohibición, pero no es lo mismo que hacer eso teniendo una prohibición del Senado de asignarle un centavo para que abran la nueva embajada en La Habana. Ni aprobar embajador, ni aprobarle un nuevo centavo para que hagan una nueva embajada o la amplíen o la mejoren en La Habana. Vamos a continuar viendo. Este es otro representante en la Cámara por Miami. Permitir que se abra una embajada en los Estados Unidos no va a promover eso. Ahí hay un problemita. Permitir que no se abra una embajada de los Estados Unidos no va a promover nuestros intereses nacionales y le confiere legitimidad a una dictadura militar absolutamente ilegítima, dijo Carlos Curbelo, este representante republicano también en la Cámara de Representantes. Vamos a continuar viendo. Ahora bien, este que está aquí, no vean ahora el cartelito, escuchen un momento, vengan a mí un segundito. ¿Por qué este es importante también? Porque este es nada más y nada menos que el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. No es del estado de la Florida, no tiene cubanos ni lo que llaman ellos cubanos americanos en su distrito, no depende del voto de esto y sin embargo está ferozmente opuesto a esta política. Vean lo que dijo el presidente de la Cámara de Representantes. El gobierno de Obama estaba confiriendo a los Castro una legitimidad soñada de por vida, sin conseguir algo para el pueblo cubano que está siendo oprimido por esa dictadura comunista brutal. Frases, más frases, afirmaciones. Como he dicho antes, las relaciones con el régimen, fíjense que ellos no usan la palabra gobierno, de Castro, no deben ser revisadas y mucho menos normalizadas hasta que los cubanos gocen de libertad y ni un segundo antes. Este es el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Como ustedes ven, aquí se está repitiendo una serie de frases hechas. No se usa la palabra gobierno, fíjense bien en esto, esto es importante, que nunca se usa la palabra el gobierno de Cuba, el régimen, la dictadura, etcétera. Se le ponen adjetivos de todo tipo, pocas veces se argumentan los adjetivos o se tratan inútilmente de argumentar adjetivos, pero eso se repite y se repite. Este es un sector que tiene mayoría en las dos cámaras en estos momentos, se opone a toda esta política, en opinión de algunos expertos, por dos razones. Una, por la política en sí misma, gente que está por razones estratégicas, ideológicas, políticas, históricas, por lo que ustedes quieran, hasta electoreras si quieren incorporarla también, como no, se oponen a este cambio de política, los perjudica, no les aporta. Y segundo, basta que el gobierno del presidente Obama proponga algo para que mucha de esta gente se oponga, sea lo que sea un tema de salud pública, sea un tema de matrimonio, sea un tema de Irán o sea un tema de Cuba. Si se mezcla todo esto, se crea para algunos una oposición sólida hacia ese tema. Para darle una idea, de los 16 precandidatos a candidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos, porque hay creo que 16 ya en estos momentos, salvo uno, todos los demás han dicho que se oponen a esta política. La mayoría posiblemente ni pueden argumentar claramente el porqué, ni tengan los intríngulis de este tema, pero se oponen. ¿Por qué? Porque la administración está haciendo de esto un tema de política exterior importante. Ahora bien, esto lo tenemos de un lado del rompecabezas. Por otro lado del rompecabezas, ¿qué dice el pueblo de los Estados Unidos? Vamos a verlo en pantalla.
La última de varias encuestas nacionales, se han hecho varias. Esta última la hizo el Chicago Council on Global Affairs. ¿Qué dice? 67% de los estadounidenses favorece levantar el embargo. Y 70% cree que el acuerdo ayudará a la economía cubana. Eso segundo es importante porque creyendo eso están de acuerdo en que se levante, no tienen ningún problema con eso. Y yo quiero terminar entonces, después de mostrarle este dato, con una pregunta. Vamos a la famosa frase aquella, tan usada en la política, en la historia de los Estados Unidos. Este es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Si el pueblo piensa eso, si el pueblo dice eso, ¿cómo entonces el gobierno va a ejecutar la política del pueblo, por el pueblo y para el pueblo? Si miren lo que dice el pueblo, miren lo que piensa el pueblo, miren lo que pide el pueblo. ¿Qué dilema? El gobierno ha dicho que lo quiere hacer, el gobierno quiere hacer esto, pero ¿es posible que se lo impidan? Está por ver. Hay quien dice que esto es irreversible, hay quien dice que no es irreversible, hay opiniones divididas al respecto, pero lo importante es que ustedes tengan los hechos, que ustedes conozcan todas las piezas de rompecabezas para, como acostumbro a decirles, saquen ustedes sus propias conclusiones. Termino aquí y regreso con Oliver a la mesa.